Confirme grabación. Bueno. Muy buenas tardes, mis estimados estudiosos. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de seguridad industrial, iniciando por los conceptos más básicos de la asignatura. En el día de hoy pretendemos presentar los aspectos básicos que le dan forma al quehacer permanente de la seguridad industrial en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si no conocemos los aspectos básicos, se nos va a dificultar posteriormente la comprensión de la aplicación de las técnicas de seguridad industrial. También queremos hacer un amplio recorrido por las distintas áreas temáticas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo para facilitar el conocimiento posterior que necesitamos hacer en el marco de actuación de la seguridad industrial al interior de la empresa. ¿Qué se busca en la tarde de hoy? Que el tema no suene a ladrilludo y sea lo más sencillo sin demeritar el rigor técnico. ¿Qué podemos decir en este momento? Que la prevención de accidentes de trabajo y el control de los riesgos laborales se ha convertido en una de las mayores ventajas competitivas de las grandes empresas en el mundo y a nivel nacional. En este momento no se concibe una empresa que no piense y no esté trabajando en seguridad industrial. Con la puesta en marcha de las nuevas disposiciones legales, es de asumir que ya todos los empleadores en el país están trabajando el tema de seguridad industrial en el marco del sistema de gestión. Sin embargo, hay que saber concebir la seguridad en ese marco de la gestión. Para eso puedo decirles que la seguridad es una forma de vida y que la protección del ser humano en su ambiente de trabajo genera grandes beneficios a la organización empresarial y a las personas que laboran en estas. Si la seguridad en el trabajo se convierte en preocupación incesante de ustedes y más tarde como profesionales especialistas, como empresarios y como trabajadores, las condiciones de máxima seguridad dentro de la empresa nos van a ayudar a conseguir una mayor productividad y ese es el gran reto que en este momento tenemos todos los prevencionistas en el país. Para ello, los invito a prepararse continuamente. Espero que esta asignatura sea de gran valor para ustedes y les aporte en este camino de construcción de la seguridad en el marco del sistema de gestión. Vamos a comenzar haciendo un breve recuento histórico de la seguridad industrial. Me voy a ocupar de las principales vivencias mundiales de la seguridad y vamos a dejar el contexto colombiano para la segunda parte de esta videoclase. Miremos inicialmente cómo se desarrollaba o cómo se entendía la seguridad industrial en la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva el hombre se defendía del medio que lo rodeaba como una reacción natural a su deseo de supervivencia. Por esta razón, construyó viviendas, construyó elementos de trabajo, aprendió a trabajar el fuego y a usar las armas. Vivía en constante amenaza de accidentes mortales
por el ataque de las fieras. En esta comunidad primitiva, el uso de las armas y aprender a trabajar el fuego y construir elementos de piedra fueron avances definitivos que le permitieron sobrevivir a pesar de la inclemencia del ambiente. Debo anotar que el hombre en esta etapa pensaba que las enfermedades eran causadas por demonios o enviadas como un castigo por los dioses. Pasemos ahora a Grecia. En Grecia hubo un desarrollo de la seguridad industrial en cabeza de profesionales de la época como Hipócrates, que es el padre de la medicina, cuando analiza en el siglo IX a.C. por primera vez la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional. Galeno y Celso incluyen también en sus escritos algunos comentarios sobre enfermedades debidas a exposiciones de origen ocupacional, especialmente entre los mineros y los curtidores. Plinio el Viejo, en el primer siglo a.C., también en su Enciclopedia de Ciencias Naturales, comenta el uso de una protección construida con pedazos de lino para los refinadores de sulfuro rojo de mercurio. En Roma, esta civilización tenía una gran tradición y un gran poderío, y el trabajo era realizado exclusivamente por esclavos obtenidos en la guerra. Esto era una civilización que para ellos el mayor reto era la guerra y el poder. De este modo, aportó muy poco a la seguridad y salud en el trabajo, pero tuvo la fortuna de legislar en relación con la salud pública en beneficio de sus ciudadanos. Este imperio se destacó por el conocimiento en la ingeniería de control de incendios y extensión del fuego por una razón muy sencilla. Eran guerreros y dominaban las formas de guerra, y su arquitectura de las ciudades era muy débil. En esta sociedad nacieron agrupaciones o asociaciones de personas que se protegían voluntariamente de las calamidades, de los accidentes y de muertes, sin la intervención del Estado y con el único espíritu de buscar ayuda mutua. Pasemos ahora y hagamos una breve revisión de la Edad Media, que es la época comprendida entre los siglos V al XV. En 1473, Ulrich Ehlonk indica que los vapores de algunos metales pueden ser peligrosos y describe la sintomatología de la intoxicación industrial con plomo y mercurio y sugiere medidas preventivas. Más tarde, 7 años más tarde, el médico Paracelso descubrió varias neumoconiosis y se dice que posiblemente murió de una de estas, ya que durante su infancia trabajó 15 años en una mina. En 1556, el médico naturista Georges Agricola escribe su obra de Reumatélica, obra en la que se reconoce que la aspiración de algunos polvos producía asma y ulceración en los pulmones, en zonas mineras de los Montes Cárpatos. Y a finales de 1600, Bernardo Ramazzini publica el primer libro sobre enfermedades ocupacionales y describe en él varias enfermedades relativas a todas las profesiones conocidas en ese entonces. Viene la Edad Moderna, que va de 1492 con el descubrimiento de América y termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Quiero devolverme para también indicarles
que el siglo V, que marcó el inicio de la Edad Media, es exactamente el año 476 con la caída del Imperio Romano y va hasta 1492, fecha del descubrimiento de América. En la Edad Moderna se caracteriza una tendencia a la dignidad del trabajo y esto planteado por la Revolución Industrial. A nivel internacional, Inglaterra se convierte en la primera nación en ocuparse de la seguridad laboral. Inglaterra establece visitas de inspección a las fábricas con el fin de establecer qué condiciones de trabajo reinaban en ellas y a qué se exponían esa masa de trabajadores, trabajadoras y niños que tenían las fábricas. En Estados Unidos se inicia en Massachusetts el desarrollo de la legislación laboral y pronto esta tendencia se transmite a los otros estados de la Unión. Dado que Inglaterra había tomado la delantera sobre las visitas de inspección a las fábricas, Alemania, Italia, los países escandinavos y Rusia decidieron también establecer inspección a sus fábricas, pero adicionalmente establecer reglamentos de trabajo y legislaciones sobre indemnizaciones de trabajo. Esto a medida que aumentaban los riesgos por la complejidad de las operaciones industriales. Como nos damos cuenta, en 1914 la situación había avanzado con respecto a la edad antigua y media en tres aspectos importantes. Se hablaba de condiciones de trabajo, se avanzaba en el desarrollo de una legislación laboral y se orientaba el trabajo hacia la dignidad. Villanueva 57 con B mayúscula. Miremos ahora rápidamente el contexto de la seguridad industrial. ¿Cómo fue el origen y evolución de la seguridad industrial? Tengamos en cuenta que la seguridad industrial se entiende hoy como un conjunto de normas, procedimientos y prácticas que buscan crear y establecer un ambiente de trabajo capaz de evitar pérdidas personales y materiales. Importantísimo, normas, procedimientos y prácticas que actúan sobre un ambiente de trabajo y deben generar la capacidad de evitar pérdidas personales y materiales. No es aplicar técnicas por aplicarlas, es con un resultado concreto, obtener prevención, obtener un ambiente de trabajo libre de pérdidas personales y materiales. Más adelante vamos a hacer la diferencia entre la seguridad industrial y la seguridad laboral, que son dos conceptos complementarios, pero no son iguales. Sigamos. Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales actividades laborales se centraban en trabajos o tareas artesanales, la agricultura o la cría de animales. Se presentaban accidentes fatales y no en poco número. Era un número exagerado de mutilaciones y enfermedades que se consideraban desproporcionados para la época y infortunadamente se atribuían a designios de la providencia. Llegó la llamada era de la máquina
y se comenzó a ver la necesidad de organizar la seguridad industrial en los centros de trabajo. ¿Cómo es esta realidad en Colombia, en nuestro medio? Yo les traigo 3 afirmaciones bastante actualizadas con las cuales quiero dejar una semilla de reflexión sobre este tema. En el año 2013 se reportaron en Colombia 656.000 accidentes de trabajo y 21.000 casos de enfermedad laboral. Independientemente de que estas cifras sean altas o sean bajas, dependiendo del referente con el cual se comparen, estas cifras dan una idea cercana de la situación al interior de las empresas colombianas a la hora de decidir la prevención de los riesgos. Hubo un hecho fundamental en febrero de 1954 y fue la creación del Consejo Colombiano de Seguridad. En esa época se planteaba una política de sustitución de importaciones promovida por los Estados Unidos, pero coincidía con el auge industrial que se dio en América Latina. En ese momento se conocía muy poco sobre la seguridad de las máquinas, pero había un gran afán por hacer rentables a las industrias. ¿Qué pasó? Llegaron los accidentes y se convirtieron en el pan de cada día. Esta situación motivó a unas empresas en ese momento grandes y hoy siguen siendo grandes, entre las cuales estaba Bavaria, Ecopetrol, Ecollantas, Colseguros, hoy Allianz, que quisieron conformar una organización para traer del exterior esa experiencia que ya se estaba dando en materia de seguridad y prevención de accidentes para producir el conocimiento necesario en nuestro país, sembrar la semilla del conocimiento de la prevención y poder hacer prevención. Nace entonces el Consejo Colombiano de Seguridad, que hoy tenemos la fortuna de tener y de consultar. Hoy en día se habla mucho del tema de seguridad y eso ha generado conciencia a nivel empresarial y a nivel de los trabajadores. Esa conciencia no puede ser menor en cabeza de los profesionales y de los profesionales especialistas en seguridad y salud en el trabajo. También se ha avanzado mucho en la construcción de normas técnicas. ¿Y qué importancia tiene esto? Que finalmente estas normas técnicas son las guías que respaldan la manera como se deben hacer las cosas bien. Acordémonos que hacer las cosas bien desde la primera vez es uno de los primeros principios de la calidad. Y la seguridad hace parte de la calidad. Y la seguridad construye calidad. Y la seguridad propicia calidad. Y no se puede hablar de calidad sin seguridad en el trabajo. Recordemos los 3 grandes principios de la calidad. Hacer las cosas bien desde la primera vez. Hacer bien lo que es correcto. Y el respeto a las personas.
En el respeto a las personas está el concepto de protección de las personas y de prevención de los riesgos para hacer más amigable el ambiente de trabajo. Esto también nos ayuda a la construcción del trabajo digno por el cual aboga la Organización Internacional del Trabajo. Otra cifra que nos debe interesar es que más de la mitad de la población económicamente activa en Colombia carece de un aseguramiento contra los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Hay alrededor de 8,5 millones de trabajadores afiliados a las ARLs, pero también por lo menos 10 millones más siguen en la informalidad y no poseen protección. Esta es una realidad que debe buscarse cambiar, y ese cambio debe nacer y salir de los profesionales que hoy nos formamos en esta materia. Una vez revisado a grosso modo el contexto tanto histórico como ambiental de la seguridad en el mundo y en Colombia, pasemos a revisar una serie de conceptos que nos van a servir para entender y comprender la materia de objeto de estudio de la seguridad industrial. ¿Cuál es? Los accidentes de trabajo, y para luchar contra ellos, ejecutar, realizar una actuación concreta que se llama prevención. El primer concepto que nos atañe es el concepto de salud. ¿Qué vamos a entender por salud? No vamos a tratar de hacer un tratado. Vamos a tratar de hacer un acercamiento a los términos y a los conceptos que estos términos enmarcan. Hay diferentes concepciones sobre la salud. Desde el punto de vista legal, es un derecho de la población y en particular de los ciudadanos. Desde el punto de vista médico, se entiende como la ausencia de enfermedad física. Y desde el punto de vista psíquico, se entiende como el estado de equilibrio mental de la persona. El organismo rector, llamado Organización Mundial de la Salud, se refiere al concepto de salud y lo define como el estado de bienestar alcanzado mediante el equilibrio físico, psíquico y social del individuo. ¿Esto qué significa? Que debemos concebir la salud como un estado y percibido desde el bienestar, alcanzado mediante ¿qué? Mediante un equilibrio de 3 dimensiones: física, psíquica y social. Por eso se habla de que salud no es solo la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar alcanzado a través del mantenimiento del equilibrio físico, psíquico y social de las personas. Importante esta definición porque va a orientar todo el tema de salud en el trabajo que vamos a realizar. Adicionalmente, las personas que ya administran los sistemas de gestión o que están en proceso de implementación, es fundamental
la comprensión de este concepto. Resumamos. Salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no únicamente la ausencia de enfermedades. En sentido práctico, la salud es el resultado de un proceso de desarrollo individual de la persona, que se puede ir logrando o perdiendo en función de las condiciones que le rodean, es decir, su entorno y su propia voluntad. Es importante que nosotros como especialistas en esta materia entendamos que la salud se puede perder o deteriorar con el trabajo. Esa es la razón de ser de la intervención en prevención. Una de esas razones. Entonces, resumiendo, vamos a entender la salud desde dos esferas. Como un estado de bienestar y como el resultado de un proceso de desarrollo individual de las personas. ¿Manifestado en qué? En un equilibrio de tres dimensiones: física, psíquica y social. Avancemos. El dibujo que tiene la presentación esquematiza el concepto de salud de la OMS y es bastante claro. Por un lado hablamos de equilibrio y por otro lado hablamos de bienestar. Pasemos ahora al concepto de condiciones de trabajo. Estas condiciones de trabajo son factores que están ligados a la propia tarea que realiza el trabajador, a los medios que utiliza en su trabajo y a la organización del proceso de fabricación o de organización de las actividades propias encomendadas. ¿Cómo se pueden definir? Como un conjunto de variables que definen la realización de la tarea en ese entorno en el cual se desarrolla el trabajo. Estas variables determinan la salud del operario en función de las tres dimensiones referenciadas por la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, son unos elementos, son unas dimensiones que definen la realización de una tarea. La pueden afectar negativamente y en ese sentido pueden deteriorar o afectar la salud. La presentación muestra unos ejemplos de condicionantes que pueden afectar la salud. Los cambios de ritmo de producción, los horarios de trabajo, las actitudes personales, las exigencias de la tarea y la constante mecanización del trabajo. Son algunas, hay muchas más. Es parte de las lecturas y de la profundización que ustedes deben hacer. Importante, condicionantes que pueden afectar la salud. Entremos a revisar la relación trabajo y salud. La presentación les muestra en dos direcciones: del trabajo hacia la salud y de la salud hacia el trabajo. La relación trabajo y salud nos quiere mostrar cómo la salud del trabajador puede verse afectada por el trabajo y en razón de ello, cómo el trabajo se convierte en fuente de riesgo para la salud. ¿Qué vamos a entender por trabajo? Toda actividad mediante la cual la persona desarrolla sus capacidades físicas e intelectuales con un objetivo muy noble:
cubrir sus necesidades y conseguir una mayor calidad de vida. Importante tener en cuenta ese objetivo de calidad de vida. Eso es lo que la OIT habla de trabajo decente y digno. El trabajo que propicia la consecución de una mayor calidad de vida. Y eso se da cuando el trabajo es fuente de salud y no fuente de riesgo para la salud. Esa fuente de riesgo para la salud se da en la medida que las condiciones que afectan el trabajo tienen su origen en el propio trabajo. Por eso la presentación nos dice que un trabajo queda condicionado por su naturaleza, por su entorno y por sus características ambientales y técnicas que lo enmarcan. Fundamental para nosotros como especialistas, debemos mirar del trabajo su naturaleza, su entorno y sus características ambientales y técnicas. También debemos tener en cuenta que el trabajo constituye para el hombre una necesidad económica, una vocación, un estímulo, un derecho y un deber para satisfacer esas necesidades de las que nombramos anteriormente y mantener una vida digna. Ustedes tienen entre sus recursos un diagrama de la escala de necesidades de Maslow. La pueden revisar y la pueden relacionar con el concepto de trabajo y salud. La escala de necesidades de Maslow nos plantea que la seguridad es una de esos bloques de necesidades que se deben satisfacer. Miremos ahora de la salud hacia el trabajo. El trabajo también puede considerarse una fuente de salud. ¿Por qué? Porque aporta a quien lo realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Esto lo debemos tener muy en cuenta. El trabajo no puede ser un elemento que afecte la salud y la integridad de las personas. Miremos ejemplos de cómo el trabajo puede considerarse una fuente de salud. Primero, con el salario que se percibe, se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar general. Importante. También con el trabajo se desarrolla una actividad física y mental que de todos modos revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Se desarrollan y activan las relaciones sociales. Nadie trabaja solo. De alguna manera se relaciona con otras personas y a través de la cooperación que se da en el trabajo para realizar las tareas, se convierte en un elemento beneficioso para la salud del trabajador. Adicionalmente, se aumenta la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. Ustedes tienen en la presentación un esquema, un diagrama que muestra la salud en la intersección entre la esfera del trabajador y la esfera de las condiciones de vida y trabajo. Ese debe ser el propósito de la seguridad industrial en términos de conseguir resultados favorables para la construcción de la salud en el trabajo. El siguiente concepto que vamos a trabajar es el concepto de seguridad. Seguridad es sinónimo de certeza. Seguridad
es sinónimo de certidumbre. Seguridad es sinónimo de ausencia de riesgo. Entonces podemos decir que la seguridad puede entenderse o considerarse como la percepción que tienen las personas de estar libre de todo daño, amenaza, peligro o riesgo. Es como cuando Michael Jackson se metía en la cámara de oxígeno. Eso le daba la certeza de que se iba a conservar joven. También podemos decir que es la necesidad que experimentan las personas de sentirse protegidas contra todo aquello que pueda perturbarles o atentarles contra su integridad física, moral, social y, por qué no, hasta económica. En la materia que nos ocupa, el término de seguridad va a tener dos contextos principales. Uno, la seguridad en el trabajo y el otro, la seguridad industrial. La seguridad industrial la seguridad en el trabajo, considerada como un factor importante y determinante para el funcionamiento adecuado del lugar donde se realiza el trabajo. La seguridad en el trabajo es un insumo de la labor, mientras la seguridad industrial es una herramienta constituida por un conjunto de técnicas y conocimientos que se aplican para evitar accidentes de trabajo en proceso e instalaciones industriales o en forma general en un centro de trabajo. ¿Qué quiero decirles aquí? Que la seguridad industrial es más que seguridad en el trabajo. Que la seguridad en el trabajo hace parte del contexto y trabajo de la seguridad industrial. Que la seguridad en el trabajo apoya la consecución de resultados en términos de evitar accidentes de trabajo en el campo de la seguridad industrial. La seguridad industrial tiene básicamente, y no quiero profundizar sobre esto, simplemente a manera de información, tiene tres campos o dimensiones. La seguridad laboral o seguridad en el trabajo o seguridad ocupacional, como se quiera expresar. La seguridad de producto y la seguridad de instalaciones. Esas tres dimensiones conjugadas en términos de obtener mínimo riesgo constituye el quehacer de la seguridad industrial. Ustedes en la presentación tienen la definición de la seguridad industrial como área de estudio y como campo de actuación. Quiero que revisen muy bien la segunda en el sentido de que la seguridad industrial tiene sentido cuando estudia los procesos y las actividades de trabajo. ¿Para qué? Para que se apliquen y renueven constantemente tanto las normas, las prácticas y las técnicas con las cuales pretendemos minimizar los riesgos en el sitio o centro de trabajo. ¿Qué vamos a entender por la seguridad en el trabajo? La seguridad en el trabajo básicamente es una técnica que tiene como finalidad luchar contra los accidentes de trabajo para que finalmente se evite que se produzcan o se minimicen sus consecuencias inmediatas. Consiste en el mantenimiento y corrección de cada proceso de trabajo
a partir de unos procesos de inspección, investigación y análisis. La seguridad en el trabajo se soporta en 3 actuaciones: inspección, investigación y análisis. Si no se dan estas 3 cosas, no se puede dar el contexto de la seguridad en el trabajo. La diapositiva siguiente les muestra a qué se dirige la inspección, a qué se dirige la investigación y a qué se dirige el análisis. Quiero resumirles. La inspección para verificar y observar las instalaciones. La verificación de condiciones de trabajo. Recuerden que la inspección en el marco del sistema de gestión es una actuación del verificar y no del hacer. La investigación se orienta a la comprobación del grado de riesgo. Y comprobación es una actuación del verificar. Y el análisis va soportado en un informe detallado ¿de qué? De estudiar circunstancias, causas, motivos y se dan sugerencias para las posibles soluciones, teniendo en cuenta el grado de prioridad. Aquí se puede tener en cuenta los comunicados de riesgo o autorreporte que elaboran los propios trabajadores. Y cerremos con el concepto de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tomar como referente el concepto de OSA 18001, que la considera como la actividad orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral con eficiencia. ¿Y cómo es con eficiencia? Sin sucesos de accidente que puedan originar daños en el trabajo. Ese conjunto de condiciones y factores que afectan el bienestar de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo son materia de estudio y de actuación en seguridad y salud en el trabajo. Hay que definir actividades que le peguen a la intervención de condiciones y factores que afecten ese bienestar. Incidente. El incidente, como ustedes de pronto ya lo han trabajado, es un suceso repentino no deseado que ocurre en circunstancias ligeramente diferentes del accidente, pero por razones del azar no desencadena lesiones o daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. ¿Cómo debemos ver un incidente? Como una alerta que es necesario atender, como una oportunidad para identificar y controlar causas básicas de todo aquello que nos puede hacer mayor daño, pero antes de que ocurra un accidente. ¿Cómo debemos ver la enseñanza del incidente? La verdadera prevención se logra investigando los incidentes y adoptando las recomendaciones que se generan de esta investigación antes de ponernos a investigar accidentes, porque recordemos que se generarán accidentes si no intervenimos o no le damos atención
a los incidentes. La presentación muestra un acercamiento al concepto de incidente de trabajo y nos dice la razón por la cual se llaman cuasi accidentes o accidentes blancos. ¿Sí? Estos incidentes de trabajo no llegan a producir una lesión o enfermedad en el trabajador, como sí sucede en el caso de los accidentes de trabajo. He colocado los conceptos que están en nuestra legislación para accidente de trabajo como información. Pues es el concepto sobre el cual nos debemos basar cuando estemos actuando. Esto no quiere decir que no podamos ver otros conceptos. Ustedes pueden revisar otros conceptos y construir de pronto una aplicación más práctica sobre este tema. Y el accidente grave, como lo muestra la resolución 1401, es ese evento que trae como consecuencia cosas muy graves como amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, aplastamiento o quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de columna vertebral y lesiones oculares que comprometen la agudeza y el campo visual y la capacidad auditiva. La resolución definió el accidente grave en términos de consecuencia. Sin embargo, hay otros acercamientos al concepto de accidente de trabajo grave. He dejado este porque es el que está en nuestra legislación y sobre el cual tenemos que trabajar diariamente, pero no es el único. La pirámide de accidentalidad, para que tengamos una idea de las proporciones que hay entre un accidente mortal, un accidente grave, esa gran cantidad de incidentes que se presentan y cómo están relacionadas con las condiciones inseguras. Si comenzamos a identificar condiciones inseguras, actuamos sobre ellas y si ocurren incidentes, los tomamos como una alerta o una oportunidad de mejora, estaremos evitando accidentes leves y graves y muy seguramente accidentes mortales. El concepto de peligro y riesgo es el de la BOSA 18, muy parecido al que está en nuestro decreto 1072. Yo les agregué el concepto de condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad o paralización de un proceso. Esta definición es mucho más cercana al campo de la seguridad industrial. El ejemplo que nos da es el de piso resbaloso. ¿Qué les quiero decir? El riesgo está asociado a una posibilidad y el riesgo se mide con una unidad de medida que se llama probabilidad. Entonces, el riesgo es inmaterial, el peligro es material. El riesgo no lo vemos, los peligros se pueden ver. El riesgo se puede medir, pero como es un intangible, debemos definir variables de medición. No es el objeto de esta videoclase, pero ustedes pueden consultar las diferentes formas como se llega a la medición del riesgo, que está asociada a la segunda viñeta de la presentación cuando nos dice que es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones
o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. El riesgo se configura por dos elementos: peligro y daño. El peligro que tiene el potencial de generar daño. Y hay algo que media entre el peligro y el daño, y es la exposición. Para que haya riesgo, para que se configure el riesgo y se determine la probabilidad de afectación o de daño, debe haber una exposición al peligro. Entonces hablamos de exposición al peligro, hablamos de probabilidad de daño, hablamos de identificación del peligro y hablamos de riesgo como una combinación de la probabilidad de que una o más de esas exposiciones o de esos eventos peligrosos se den y la magnitud o severidad de ese daño. Con esos dos conceptos construimos el concepto de medición del riesgo. En los documentos de la OIT también está una de las fórmulas que se plantean para la medición del riesgo. Les quiero resumir la valoración y la evaluación. La evaluación, en resumen, es una decisión a tomar a partir de la información que nos da la medición del riesgo, que nos da la valoración del riesgo. La evaluación del riesgo nos dice si es tolerable o no. Y lo que no es tolerable nos indica una inmediata intervención. Entonces, el concepto de valoración está asociado a medición y el concepto de evaluación está asociado a una decisión. El objetivo fundamental es que se minimice y se controlen debidamente los riesgos. Para ello se debe partir de una muy buena evaluación del riesgo. ¿Por qué les recalco en esto? Porque la mayoría de las veces se toman medidas de intervención sin una evaluación o con una evaluación muy precaria. De los resultados o de la calidad de la evaluación de riesgo depende la calidad de la intervención y la pertinencia de los resultados. Los controles son mecanismos preventivos y correctivos que adopta la administración y permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias en el curso de formulación y ejecución y evaluación de acciones. ¿Qué significa esto? Que el control no se hace, el control se obtiene. Y cuando hablamos de controles, hablamos de medios, de mecanismos que nos permiten mantener bajo un estado definido, bajo unos límites definidos, la acción potencial de unos peligros que nos pueden afectar. ¿Qué les quiero resumir? Yo identifico peligros, evalúo el riesgo y tomo la determinación de aceptar o intervenir. Lo que acepto, tengo que definir actividades de mantenimiento y lo que no admito, tengo que definir
actividades de intervención. Esa intervención debe estar dirigida inicialmente a obtener un inmediato control, luego a reducir la magnitud del riesgo, luego a llegar a niveles mínimos y por último a eliminar la fuente del riesgo o el peligro mismo. La presentación nos muestra un concepto de vulnerabilidad y emergencia. No quiero detenerme en esto. La legislación nos habla de actuaciones para el control y aquí están los conceptos. El mayor control se da cuando se elimina. Cuando no se puede eliminar, se puede anteceder una sustitución, es decir, optar por algo menos peligroso. Los controles de ingeniería, que pueden ser las soluciones más eficaces y son herramientas que pueden proteger a la persona del riesgo que implica una exposición. Por ejemplo, los protectores a las máquinas son controles de ingeniería. Los controles administrativos están asociados a el cambio de horarios de trabajo, a los descansos más largos, en definitiva a disminuir el tiempo de exposición. ¿Y qué vamos a entender por protección? Cuando no podemos prevenir o la prevención tiene un nivel muy bajo, debemos irnos a proteger, que es la acción de aislar del riesgo, aislar de la condición de riesgo sin necesariamente eliminar el peligro. Por eso se dice que es una acción de defensa o de cuidado con destino a evitar que el trabajador sea objeto de un daño, pero no está evitando el daño, porque no está eliminando la fuente de riesgo que ocasiona ese daño. Es decir, es una actuación intermedia que nos permite tener algún nivel de seguridad para el trabajador, o dicho de otra forma, convivir con el peligro sin que el peligro tenga la mayor afectación que pueda darle al trabajador. Es decir, la protección no elimina el riesgo. La protección está dirigida a disminuir la gravedad de los efectos, de las lesiones. Y en sentido ideal, de pronto a eliminarla. Pero la lesión, no el hecho mismo del accidente o de la generación de la enfermedad. ¿Qué nos dice la diapositiva? Que nos quedemos con el concepto de proteger, resguardar o salvaguardar. ¿Para qué? Para ayudar a mantener o conservar en buenas condiciones. Ese es el espíritu de la protección, que no se nos deteriore las condiciones actuales que son buenas. El concepto de protección colectiva e individual, donde nos dice que la protección colectiva actúa sobre varios trabajadores en forma simultánea frente a un determinado riesgo, y que la protección individual, como su nombre lo indica, va a cada persona y tiene por objetivo proteger a un trabajador frente a agresiones externas, sean de tipo físico, químico o biológico, que le puedan afectar en el desempeño de la actividad laboral determinada o encomendada. ¿Qué nos dice la presentación?
como resumen, la protección colectiva elimina la situación de riesgo, mientras que la protección individual tiene por finalidad eliminar o reducir las consecuencias. Eso lo podemos ver en el dibujo que está en la diapositiva siguiente, donde vemos cómo el hueco está protegido con una barandilla. ¿Qué significa? Que la barandilla está impidiendo el acceso al hueco. Está minimizando el riesgo de caída y en el mejor de los casos lo puede estar eliminando. Y al frente vemos cómo el operario está asegurado con el mecanismo del cinturón. Le está garantizando que no va a llegar al suelo y va a tener una lesión grave o mortal. Recuerden que el trabajo en altura, si es seguro, no puede terminar en el suelo con una lesión grave. Hay unos ejemplos de protección colectiva que ustedes lo pueden mirar. Y finalmente, hay una introducción a la clasificación de los peligros en seguridad industrial. Este tema va a tener una profundización con mis colegas que van a venir a desarrollar los temas siguientes. Yo los invito a hacer una revisión bibliográfica sobre la clasificación de los peligros para que no suene de pronto a repetición del conocimiento que ya tenemos. Nos da una orientación de qué se puede encontrar dentro de cada categoría y el acercamiento más sencillo es el anexo que nos plantea la norma, la guía técnica GTC 45. Finalmente, se quiere abordar un tema importantísimo en términos de alto riesgo. Para entenderlo totalmente, debemos tener un acercamiento mayor al concepto de alto riesgo y nos dice que dentro de esta categoría podemos encontrar el trabajo en altura, el trabajo en espacio confinado, el trabajo en caliente y el trabajo con energías peligrosas. No los quiero cansar, habrá una próxima oportunidad donde podamos avanzar en este tema y quedamos en el concepto práctico o de aplicación del concepto de alto riesgo. Vamos a hablar de alto riesgo y de tareas críticas. Vamos a mirar en la próxima oportunidad cómo enlazamos y desarrollamos este concepto. Como conclusión, quiero dejarles esta máxima. Somos dueños solamente de la salud y de la vida, que es un regalo que no podemos desperdiciar. Debemos ser seguros para que partiendo de este principio modifiquemos los malos hábitos. Trabajemos con seguridad, vivamos con seguridad. Dentro de la bibliografía recomendada está la enciclopedia de la OIT, está los documentos de OSAS, está la obra de seguridad industrial y salud de un autor Asfal, una obra escrita en el año 2000. Yo les recomiendo mucho este libro de seguridad industrial y salud. Hay mucha literatura mexicana alrededor del tema, hay mucha literatura española alrededor del tema. La idea es que entren a esa literatura y me cuenten cómo les va. No siendo más, no quiero cansarlos.
Damos por terminada esta videoclase y que tengan una muy buena tarde. Mm, Mi nombre es Guillermo Antonio Villanueva Bedoya. Voy a estar apoyándolos en este tema de seguridad industrial y vamos a tener acercamientos frecuentes. Yo les estaré escribiendo para indicarles mi correo y la forma como vamos a trabajar. De antemano, muchas gracias y muy buena tarde. Jaime, ¿me recuerdas cómo salgo y cómo cierro? Perdón. Bueno, cerrar la presentación, ¿cierto? Sí, ya.